Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a ver el concepto de mol. Comenzamos con el concepto de mol. Vale, un mol es la cantidad de sustancia que contiene 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Esas partículas pueden ser átomos, moléculas, iones. 6,022 por 10 elevado a 23 es la cifra que se conoce como número de Avogadro. Avogadro es este señor de aquí. Y bueno, si os fijáis es un número bastante elevado porque sería, 6,022 por 10 elevado a 23 es como si movemos esto 3 veces para allá y ahora, esto me refiero a la coma, y ahora añadimos 20 ceros, ¿vale? Si os fijáis, hay muchísimas partículas. Entonces, un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. Ya nos tendrán que indicar si átomos, moléculas, iones o lo que sea. Ahora vamos a ver por qué se introdujo el concepto de mol en química. Mira, antes de entrar de lleno en eso, vamos a recordar que un átomo era cuando teníamos el elemento solo. En este caso tendríamos un átomo de hierro. Y una molécula es cuando tenemos varios átomos unidos. Es decir, en este caso tendríamos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y en su conjunto se llama molécula. Vale, ¿qué pasa? Que a la hora de hacer las reacciones en el laboratorio es muy complicado estar contando moléculas. Entonces, moléculas o átomos en este caso. Entonces se introdujo el concepto de mol. Es decir, una molécula de agua tiene una masa de 18 UMAS. Recordad que UMA era unidad de masa atómica. Entonces, una molécula de agua tiene 18 UMAS de masa. ¿Qué pasa? Que un mol de agua habíamos dicho que era 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Y eso tiene una masa de 18 gramos. Con los gramos nosotros nos entendemos mejor porque lo podemos medir con una balanza. Entonces era más práctico medir esta masa que esta aquí, que era de una molécula. Entonces, una molécula sería 18 UMAS, tendría una masa de 18 UMAS, y un mol de agua, que es todo este número de moléculas, es decir, el número de Avogadro, 6,022 o 23, ¿vale? 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, tiene una masa de 18 gramos, ¿vale? Aquí lo tenemos en dibujito. 18 UMAS sería la molécula y 18 gramos sería un mol de agua. Si os fijáis, es lo mismo, pero en UMAS y en gramos. Por eso se cogió este número, el número de Avogadro. Tenemos entonces un átomo de hierro por aquí abajo. Su masa es 55,8 UMAS, unidad de masa atómica. Vale, entonces ahora tenemos que un mol de hierro van a ser 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hierro. Tiene una masa de 55,8 gramos. Si os fijáis, coinciden la masa en UMAS de un átomo con la masa en gramos de un mol. Aquí estarían los 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hierro, ¿vale? Lo mismo, es mucho más manejable a la hora de, más práctico para nosotros en el laboratorio, manejar 55,8 gramos que 55,8 UMAS, que sería la masa de un átomo. A continuación vamos a ver lo que es la masa molar. La masa molar se pone con una M mayúscula. Entonces dice, se llama masa molar de una sustancia a la masa de un mol de dicha sustancia y se expresa en gramos mol. Es decir, la masa molar es la masa de un mol, ¿vale? Y lo expresamos gramos partido mol. Por ejemplo, como hemos visto en el caso antes, la masa molar del hierro sería 55,8 gramos partido mol. Es decir, cada mol tiene una masa de 55,8 gramos. La masa molar del agua serían 18 gramos partido mol. Es decir, cada mol tiene una masa de 18 gramos. Por último, vamos a ver cómo utilizar el mol en las reacciones químicas. Tenemos entonces que los coeficientes estequiométricos, recordamos que son los coeficientes estequiométricos, ¿vale? Eran los números que se ponían delante de la fórmula para ajustar una reacción química. Por ejemplo, en este caso que no hay nada sería un 1, aquí sería un 3 y aquí un 2. Por lo tanto, los coeficientes estequiométricos no solo nos informan del número de átomos o moléculas de cada sustancia, sino también del número de moles de cada sustancia participante. Veamos el siguiente ejemplo. Vale, mirad, en este recuadro de aquí he puesto la forma en la que se puede leer, o según lo que nos convenga más, una reacción química. Entonces, aquí tendríamos una molécula de nitrógeno
reacciona con 3 moléculas de hidrógeno para dar 2 moléculas de amoníaco. Otra forma de leerlo es con moles. En este caso sería 1 mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para dar 2 moles de amoníaco. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos saber la masa de un mol. Mirad, el nitrógeno tiene de masa 14, pero ¿qué pasa? Que como tenemos 2 nitrógenos, pues serían 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 6 gramos, porque aquí cada hidrógeno tiene 1 gramo de masa molar. 3 por 2, 6, pues 6 gramos. Entonces, 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 6 gramos de hidrógeno para dar 34 gramos de amoníaco. Si os fijáis aquí se cumple la ley de conservación de la masa de Lavoisier, ¿vale? Porque tendríamos 28 gramos más 6 gramos nos dan 34 gramos. Lo que hemos dicho, podemos leer la ecuación química de la forma que más nos interese.